es una mujer brillante. Si les interesa el tema, busquen, hay muchos artículos de ella en línea a ver, entonces, relaciones entre racismo y modernidad, preguntas y planteamientos. Vamos a comentar el texto de manera general y luego me gustaría iniciar un debate con ustedes viendo los puntos específicos por los cuales, o sea, los cuales les llamaron la atención o los hicieron pensar más. Olivia Gale empieza diciendo, ¿no? Que tenemos una tarea, ¿no? Tenemos una tarea como investigadores que divide en 6 puntos. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Sí? ¿Quién nos quiere platicar? Bueno, ¿Cuáles son estos 6 puntos? Ok, de- Fer. mm, la verdad, profe, no lo recuerdo así bien, pero en uno es la política, la sociología. Bueno, creo que eran los dos últimos, ¿no? Pero Sí, sí, el último era mejorar las políticas públicas. Efectivamente, pero sí, ¿mandé? yo no me acuerdo de eso. Ok, no te acuerdes. Fer, ¿quién se acuerda de los otros antes de mejorar las políticas públicas? La Ajá. de desarrollar una cultura ético-cultural, ¿era esa? Sí. Miren, porque todos tienen razón, pero vamos punto por punto, porque creo que es importante también para nuestras vidas. Primero dice que hay que conocer los planteamientos teórico-metodológicos sobre el racismo, ¿no? O sea, informarnos, leer. En segundo lugar, habla de empaparnos de ellos. Esa sería la segunda, o sea, verdaderamente estudiarlos a profundidad. La tercera sería desarrollar una posición ético-cultural y ético-política sobre el tema, que es lo que mencionaron ahorita. O sea, una vez que ya te informas, una vez que ya conoces, pues tomas postura, ¿no? Pero no puedes tomar postura como mucha gente hace, simplemente viendo tweets o videos de white chickens, que digo, son parte de, ¿no? Pero hay que también informarse antes de tomar postura. En cuarto lugar, en cuarto lugar dice que hay que hacer investigación puntual. Es decir, una vez que se conoce este marco general y uno continúa leyendo, bueno, ¿qué vacíos hay? ¿Qué podemos investigar en torno a ello? Y en quinto lugar dice contribuir con dicha investigación a discusiones sobre intolerancia y discriminación. Y esto es importantísimo porque si no tiene el antropólogo o el historiador o el sociólogo una incidencia en los debates culturales y públicos, pues no sé muy bien qué está haciendo, ¿no? Y no, con esto no les digo que tengan que ser como de estos rockstars académicos que salen en tele, ¿no? Pero simplemente, pues no se platiquen con su familia, con sus amigos ¿no? Que no están en este campo y ir generando debate y escucha y, sí, o sea, simplemente ir dialogando. Y finalmente, después de contribuir a esas discusiones sobre intolerancia, discriminación étnica, etcétera, ya es el último punto que nos decías, Fer, que es contribuir a mejorar las políticas públicas de hoy. ¿No? Y en ese sentido, sí, particularmente los antropólogos trabajan de cerca, ¿no? En el gobierno en cuestiones de, pues quizás no creación de políticas públicas en sí, pero sí estudio y conversación con la gente, ¿no? Para, por ejemplo, el Tren Maya. Entonces muchos antropólogos van y platican con la gente, ¿estás a favor o en contra del Tren Maya? Y se sorprenderían, porque ya me chismearon, que en general las comunidades por donde las cuales pasaría el Tren Maya están a favor de la construcción del tren, ¿no? Por otro lado hay muchos antropólogos acérrimos que dicen no, y la destrucción del ecosistema y las culturas, pero pues la gente quiere, ¿no? Entonces, bueno, en fin, esa sería la última, contribuir a mejorar las políticas públicas del país. Y bueno, ya una vez que dice, a ver, por esto es importante estudiar y entender el racismo, ya habla sobre la pregunta central del capítulo, que es si el racismo es un fenómeno exclusivamente moderno. Y sí me gustaría que nos centráramos aquí porque hay una
hay 3 puntos. Ahorita me platican cada uno de los 3, los vamos viendo. Y si hay uno como más histórico, tradicional, y bueno, yo les quiero dar al final del debate mi perspectiva, pero también me interesa que ustedes a partir de lo que leyeron formen la suya, ¿no? ¿Cuáles eran las 3 corrientes académicas en torno al racismo y la modernidad? ¿Cuál es la primera? ¿Quién se acuerda? Que el racismo es producto de la modernidad. Exacto. Que el racismo es un fenómeno propio de la modernidad. Y esta es, digamos, la más histórica clásica, ¿no? Que el racismo es un producto propio, más que un producto, un fenómeno, ¿no? Propio de la modernidad. A ver, nada más como una síntesis general. La modernidad, ¿qué es la modernidad? ¿Cuál es la modernidad? ¿En qué años estamos? ¿Qué siglos estamos? Porque esto se presta a muchas confusiones. A ver, la modernidad se divide normalmente en modernidad. Los historiadores cortan en modernidad temprana y modernidad tardía, ¿no? Entonces, la modernidad temprana sería cuando los europeos empiezan a colonizar otros continentes, o sea, del siglo XV, XVI y el XVII, ¿no? Entonces, esa primera modernidad o modernidad temprana sería siglos XV, XVI y XVII, o sea, de los años de la segunda mitad de los 1400 a los 1600. Uh-huh. Y luego la plena modernidad, que sería siglo XVIII y siglos XIX. Y aquí, ¿por qué les digo eso? No es porque sea historiadora y porque sea intensa en eso, sino porque sí explica los fenómenos de esta postura. No sé si se acuerden, pero empieza hablando como sobre prerracismo en el encuentro de las culturas europeas con este otro que no logran comprender, ¿no? En el siglo XV. Entonces, dice que esta sociedad basada en la religión no logra entender a ese otro y además implanta sus, digamos, estructuras estratificadas y estratificantes que están basadas en un principio de desigualdad hacia ese otro que coloniza. Pero esto sí es bien importante porque esta postura historicista e histórica, que es la que hemos de hecho visto en clase, sí deja claro que racismo no es lo mismo que desigualdad sistémica o que discriminación sistémica o que proyectos violentos de imposición, ¿sí? Y de discriminación sistémica. Entonces, como que sí marca muy claramente que racismo es una cosa que nace en los siglos XVIII y XIX, o sea, en esa plena modernidad o modernidad tardía, cuando se empieza a desarrollar la biología. ¿Qué se acuerdan de esto? ¿O quieren que siga explicando? Porque sí viene en la lectura. ¿Qué se acuerdan? Cállate, Cosqui. Que justamente, bueno, puedo decir como que también énfasis en la lectura en la otra de Aidan, bueno, el autor Alejandra, que ya empieza sí, con efectivamente. Uh-huh. ajá, porque menciona justamente que, bueno, por un lado, o sea, sí, que siempre hemos sido discriminatorios, ¿no? O sea, es más que fuente de la del racismo, porque pues desde, creo que antes de que llegaran los españoles, ¿no? Porque, o sea, y justo también la menciona, se conecta mucho la verdad, pero justo en la parte de la biología dice que, pues que, o sea, los negros son como que una mancha, ¿no? Entonces que no entran en, pues, o sea, no pueden ser estudiados, me imagino, biológicamente, o sea, no los consideran como seres humanos, o sea, los consideran como algo más allá, ¿no? O sea, algo que no se puede estudiar. Bueno, yo creo que como no un humano, para que no entre en la biología Ah, ya, ¿estás hablando de y la lectura de Alejandra Araya? ajá, Ok, en relación, efectivamente, Fer, el planteamiento o sea, la hipótesis central de Alejandra Araya en el análisis de los cuadros de castas entraría en esta primer corriente académica que
de la cual habla Olivia Gall, que es que el racismo es un fenómeno propio de la modernidad. Muy bien. Y ahorita, si quieres, hablamos en detalle sobre los colores y la historia natural versus los colores y la biología, que es como lo específico de la lectura de Alejandra Araya. Ahorita lo desarrollamos más, pero sí, muy bien, gracias. Paula, creo que no has prendido tu micrófono. Ah, ya. Ajá, que yo lo entendía por como, como una evolución del significado del término, ¿no? Y que viene también de las castas y cómo se ha transformado, pues, justo esa significación como al paso de, pues sí, ¿no? De los sucesos históricos, etcétera. Y también creo que mencionaba con que pues los humanos todo el tiempo hemos clasificado, ¿no? Y había como esta necesidad de diferenciar, tal vez no era como una diferencia racializada como la vemos hoy a través de la modernidad, pero sí era como pues una diferenciación de las razas puras, ¿no? Que se creía que ya hemos platicado de esto en clases pasadas, ¿no? De la pureza de la sangre y era como más una cuestión de linaje, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Paula. Exacto. O sea, lo específico de esta primer corriente académica es que hace una diferenciación muy bien entre discriminación sistemática y racismo. Y el racismo lo liga a cuestiones biológicas, científicas de la modernidad tardía y la discriminación sistemática y la violencia y la imposición del yo hacia el otro como una cuestión histórica mucho más lejana. A ver, entonces vamos con esta, digamos, genealogía del racismo. Entonces dicen, ¿no? O sea, como bien dice Paola y Fernanda, esta discriminación en cuanto al otro y esta diferenciación del otro con el yo occidental europeo tenía que ver con una cuestión de linaje, tenía que ver con una cuestión de cosmovisión religiosa del mundo, y es ya hacia el siglo XVIII con la Ilustración y el siglo XIX con el nacimiento y, digamos, la profesionalización de la biología científica, cuando se empieza a ya dar un racismo basado en color de piel y basado en cuestiones étnico-culturales. ¿A qué voy con esto? No sé si se acuerdan en la clase de ilustración que vimos este afán clasificatorio de la ilustración, que de hecho también quedó un poco claro en el artículo de Alejandra Araya, pero ahorita vamos a eso. Entonces, mediante este afán clasificatorio del mundo, empiezan a clasificar a las personas. ¿Y por qué estaban con este afán clasificatorio? Porque una vez que se cae la religión y que la religión ya no es todo lo que ordena la realidad, hay que ordenarla de otra manera. Entonces pensemos en este europeo que se da cuenta que la religión, en este ilustrado europeo y también en los ilustrados novohispanos, que se dan cuenta que la religión es una cuestión personal, es una cuestión de fe, es una cuestión ritual y no tiene que ver con la totalidad del cosmos y de la realidad. Entonces empiezan a clasificar mediante otros mecanismos aquello que están bien. Y la biología, como todas las ciencias profesionales del siglo XIX, ¿sí? La biología, la antropología, la historia, todas tenían este afán clasificatorio, ¿no? Entonces la antropología clasificaba las culturas, la biología clasificaba los elementos de la naturaleza, la historia clasificaba por bloques, por eso corta, edad media, edad temprana, ¿no? Entonces es una manera de ordenar un mundo que ya estaba completamente desordenado porque Dios no estaba controlándolo todo. O sea, imagínense si estar en esta cultura falta de ese gran orden que antes ordenaba todo, ¿no? Entonces se empieza a ordenar desde cada una de las ciencias el mundo. La economía empieza a ordenar entre países productores y países explotados. Y sí, o sea, este occidentalismo rapaz que siempre, ¿no? Que podemos pensar desde hoy que siempre clasifica y después de clasificar ordena jerárquicamente. Pero bueno, entonces la biología empieza no solo a clasificar
especies animales, especies naturales, flora y fauna, sino que una rama de la biología, no toda la biología, se llama darwinismo, no, ¿cómo es? Darwinismo social. Si no les, espérenme, déjenme googlear para no darles el dato incorrecto. Sí. Entonces, una corriente de pensamiento dentro de la biología que se llama, como les digo, darwinismo social, que es del siglo XIX, retoma las teorías de Darwin. ¿Sí se acuerdan quién es el famoso Darwin, no? No el que dice que venimos del mono. Ok, bueno. Entonces, Darwin, simplemente hablando en términos biológicos, uno de los grandes genios del pensamiento, y ya tan Darwin se quedó en eso, ¿no? Y sobre las especies y la supervivencia del más fuerte. Y el darwinismo social, en la segunda mitad del siglo XIX, retoma las teorías de Darwin de la biología y las aplica al estudio de la sociedad y al estudio de las distintas culturas sociales. Entonces dice que así como las especies en el mundo natural tienen que adaptarse, hay ciertas razas en el mundo de los humanos que son superiores a otras por su capacidad de adaptación. Entonces dice, no hay razas superiores, que son las cuales a lo largo de la historia han podido adaptarse y sobrevivir, y hay razas inferiores que no tienen la misma capacidad de evolución. No recuerden que el término de evolución viene de Darwin, no tienen la misma capacidad de evolución que las razas superiores. Y es aquí cuando se mezcla la biología científica con la pseudoantropología. Hoy en día podemos decir pseudoantropología y pseudociencias sociales, pero en esa época la gente se lo tomaba muy en serio, ¿no? O sea, y es cuando se mezclan estas dos cosas que nace el racismo propiamente moderno. Es decir, yo soy de una cultura superior porque soy blanco, mientras que tú eres de una cultura superior porque los negros todo el tiempo por eso son esclavos. Y así seguían justificando el racismo en el siglo XIX. El negro está nacido para servir, no tiene la misma capacidad evolutiva que el blanco, por tanto, está bien que el blanco lo domine. Y no es coincidencia que Hegel, ¿no? En la fenomenología del espíritu, hable de la lógica de la dialéctica entre el amo y el esclavo. Esto no viene en la lectura, pero quiero darles el contexto desde donde estos historiadores están hablando que el racismo es un fenómeno propio de la modernidad. Entonces Hegel, de nuevo, siglo XIX, acuérdense que Marx, muy querido por la ENA, ya tendrán clases, parte de la dialéctica hegeliana, dice, a ver, para que haya un esclavo tiene que haber un amo y viceversa, para que haya un amo tiene que haber un esclavo. Y esta relación es recíproca. El amo se constituye su yo en tanto su relación, en tanto se ve a sí mismo en la... A ver, esto es muy filosófico, vamos a decirlo como muy sencillamente. Y lo retoma también de Aristóteles. El amo constituye su mismidad, su yo, en tanto su relación con el otro que es el esclavo y viceversa. Entonces se justifica que el esclavo no se libere porque el esclavo tiene su identidad a partir de su relación con el amo, ¿sí? Y digamos, su ser es en tal relación. ¿Y por qué es una relación dialéctica? Porque el uno depende del otro y es una relación que no se va, ¿no? Que no se va a romper. Y bueno, vemos que tanto en la filosofía como en la ciencia como en la biología se empiezan a dar este tipo de planteamientos que a su vez van acompañan y nutren un proceso muy importante que es el proceso de conformación de las identidades nacionales. Y esto sí venía un poco en la lectura. Piensen en México, de repente 1821 existe la Nueva España, ahora somos México todos, ¿eh? No, esto de verdad, no sé, ya no solo el mundo no lo ordena Dios, sino que ya no tenemos rey, ya no tenemos corona, ya no tenemos imperio español, ya simplemente somos una cosa nueva. Eso en el caso de México, e igualmente en el caso de Europa y otras excolonias en toda América Latina, todas las naciones, tanto europeas como sus colonias, están pasando por sus propios procesos de conformación de qué es lo nacional. En esos procesos de conformación se tiene que definir la mismidad, es decir, la identidad,
Y esa identidad se define en relación con una otredad. Y aquí se hablaba, bueno, varios de los autores de la lectura de Olivia Gall tratan cómo la identidad siempre se define en términos negativos, es decir, la identidad no se define desde, digamos, un ser profundo, sino que siempre se define en tanto una distinción de lo que no es. Entonces, por ejemplo, una de las primeras definiciones identitarias del México independiente era no somos españoles, ¿no? Entonces, me distingo de aquel que no soy para definir lo que sí soy, ¿ok? Entonces ya no somos españoles, somos otra cosa. Y poco a poco esas políticas identitarias nacionalistas se van mezclando de elementos racistas. México en el siglo XIX fue un caos, ya lo verán el siguiente año. Sí se intentaron implementar políticas públicas identitarias, pero siempre desde el bando de los liberales y los conservadores, ¿no? Pero en cuanto a cuestiones étnicas, es interesante que Maximiliano de Habsburgo, el europeo que gobierna México, es el primero que empieza a hablar también ya de la cuestión indígena, de la cuestión étnica, de cómo integrar a ese otro que en todo el siglo XIX, en la lucha entre liberales y conservadores, iba siendo relegado. Y esto es una cuestión también muy práctica, o sea, había guerras y guerras y guerras, o sea, no había mucho tiempo, ¿no? De ponerse a plantear políticas públicas. Vámonos a la revolución. Bueno, Porfirio Díaz, esto ya lo verán ustedes, pero quiero solo como hacer esta mini genealogía del racismo discriminatorio en México. En 1900, a ver, después de la Revolución Mexicana y en los 30 ya podemos hablar de una agenda estatal identitaria, de construcción identitaria, que mezcla la construcción identitaria con la discriminación racial. ¿A qué voy? José Vasconcelos, el héroe de muchos mexicanos, ¿no? El gran padre de la SEP. José Vasconcelos empieza con las misiones educativas. Estas misiones educativas eran básicamente la castellanización. Punto. Enseñar a hablar a todo México español. Entonces él decía, a ver, el idioma original es español, ya que dejen de hablar las lenguas, que aprendan a hablar español y se empieza a utilizar en políticas públicas la identidad como sinónimo del castellano. O sea, ser mexicano es hablar español. Este es solo un ejemplo de los muchos otros ejemplos en los cuales nacionalismo, política pública, racismo e identidad hacen, digamos, este cuarteto, ¿sí? En el que ya se habla de discriminación étnica, entonces tú hablas otomí, no hables otomí, no te vistas así, aprende a hablar español, únete al proyecto nacional. Y esto lo pueden ver en la historia de México, les digo, del México postrevolucionario, después de la revolución hasta hoy en día. Aunque el presidente diga otras cosas, pero bueno. Sí, entonces esta es la primera postura. El racismo es un fenómeno propio de la modernidad porque antes no existía ni siquiera en el vocabulario la palabra racismo. O sea, en el siglo XVI no existía la palabra racismo, no existía la palabra raza, ¿no? Entonces también si ustedes lo ven desde una perspectiva de estructuralismo lingüístico, por ejemplo, o simplemente de giro lingüístico, no puede existir algo en el mundo que no puede ser nombrado. ¿No? Y ya, siglo XVIII, siglo XIX empieza a aparecer, sobre todo en el siglo XIX, el concepto de raza ligado a color de piel, ligado a cultura. Y es digamos, doble elemento del cual habla Bieborka, que creo que se pronuncia así, en la lectura que menciona Olivia Gall, ¿sí? Es el argumento biológico más el argumento cultural. Entonces, el argumento biológico incluye el concepto de etnia y también el argumento culturalista incluye el concepto de etnia en el siglo XIX. ¿A qué voy con esto? Que empieza a haber una discriminación racial, ahora sí específicamente racial, en contra de las etnias desde la perspectiva biológica. Recuerden de nuevo esto del evolucionismo cultural, entonces esta etnia está menos desarrollada, no sé, biológicamente es más pequeña, no desarrollan tanto, estudiaban cerebros, sabían cadáveres y estudiaban cerebros. Entonces,
tiene el cerebro, tal región del cerebro así. Desde la biología estudiaban la inferioridad de ciertas etnias. No sé, no crecen tanto, o sí, sí crecen mucho, pero tienen el labio demasiado grueso, eso significa que tal cosa. Y desde la perspectiva culturalista, no tienen, por ejemplo, antropólogos, que los más racistas eran los antropólogos en el siglo XIX, ¿no? Entonces estudiaban el lenguaje, decían, no, es que este lenguaje no es muy complejo, no es un lenguaje complejo porque no incluye ciertos conceptos de, yo qué sé, de cosmos, entonces por lo tanto es una raza más inferior comparada con esta otra, es una etnia inferior comparada con esta otra etnia que tiene un lenguaje más complejo, que tiene una capacidad de interacción familiar o relaciones de patronazgo o de linaje un poco más desarrolladas, etc. Ambas posturas, la biologista y la antropológica, en el siglo XIX generan el fenómeno racial que poco a poco se va implementando en la sociedad. Y ya podemos hablar de una discriminación distinta a la que se da en esos primeros siglos XVI y XVII, que era, este es judío, o, este es hereje, ¿no? Por lo tanto, no tiene mi religión y creen en Satanás. Una discriminación ahora sí racial, étnica del siglo XIX, como, este es negro, por lo tanto es inferior. Punto. No sé si tengan dudas o comentarios sobre esta primera perspectiva o quieren que sigamos con las otras tres. Con las otras dos, perdón. Luego comentamos, ¿no? Bueno. ¿Seguros? ¿Nadie? Ahorita con lo de Yeborka, Ajá. habla de, no me acuerdo de que habla de dos lógicas internacionales para el racismo, ¿De de las qué? lógicas internacionales, de la lógica de desigualdad, Ajá. que es sobre lo natural, algo así creo que Ajá. era. Uh-huh. Eh, la otra era lógica de la diferenciación por la cultura. Uh-huh. Sí, tienes razones. ¿Quieres? Déjame encontrar la lectura, porque si no mencioné eso. ¿Qué nos dices de eso, Manuel? ¿Qué te acuerdas de eso? Bueno, que nos dice que las dos pueden estar juntas, pero una va a ser, tiene más peso que la otra. Uh-huh. ¿Ya? Ujú. Exacto, a ver, espérame. Déjame encontrar lo que dices, porque sí es una cuestión importante y no la mencioné. Uh-huh. Perfecto. Sí, Brenda, muchas gracias. Espérame un segundito y ahorita. Sí que menciona que se busca como hasta como la muerte, no sé si ideológica del otro, ¿no? De la otra edad. Espérenme. Ya, ok. Dice que partiendo del marco analítico de la modernidad, o sea, de esta primera postura, se puede agrupar los fenómenos internacionales del racismo bajo dos lógicas, que son las que mencionan. La lógica de la desigualdad, en la que se le da un lugar de extrema subordinación al grupo racializado, colocando en niveles muy bajos de la escala social bajo el argumento de que es inferior por su naturaleza, y la lógica de la diferenciación, en la que se intenta segregar, excluir e incluso destruir, que es lo que nos leías ahorita, Brenda, al grupo racizado, arguyendo que este es tan diferente por su cultura que no hay forma de integrarlo. Dos lógicas que, por otra parte, están siempre presentes en cualquier manifestación del fenómeno racista. Ya sea que el victimario utilice el argumento de la desigualdad o el de la diferencia para colocar al otro en el lugar del racizado, ya sea que en otras palabras una de estas lógicas predomine claramente sobre la otra,
las dos siempre están presentes, es decir, si se discrimina bajo el argumento de la desigualdad o de la inferioridad natural, siempre se está pensando al mismo tiempo en la diferencia étnica o cultural, y si por el contrario se discrimina bajo el argumento de la irreductible diferencia cultural, siempre se está pensando, aunque no se diga, que si el otro es tan étnicamente diferente, debe ser porque su naturaleza lo es también. Que es básicamente lo que les decía al principio. Estos dos argumentos, el biológico naturalista y el culturalista, pero ambos alimentan el concepto de etnia y el nacimiento de la etnología y de la propia antropología. Si no existiera, y esto ya no lo menciona directamente en la lectura, pero sí lo mencionan otros autores, si no se hubiera dado la capacidad de hacer esta distinción étnico-racializada, no existirían estas carreras, punto. ¿No? Siempre hay una diferenciación del yo occidental, tiene que existir una diferenciación, perdón, del yo occidental entre aquel tropical, ¿sí? Para que se pueda dar el estudio. Pero bueno, no significa que la disciplina antropológica, por supuesto, que es maravillosa hoy en día, continúe con eso, pero ese es, digamos, el lado oscuro del nacimiento. Y como mencionan, ¿sí? Son estas dos posturas, qué bueno que lo volvieron a llevar a la mesa, porque sí es importante hacer, o sea, dejar como muy claro que el racismo va acompañado siempre de elementos biológicos naturalistas con elementos culturales o antropológicos. Sí, o sea, es una doble discriminación que funde cuestiones de raza, de color de piel, cuestiones biológicas con cuestiones culturales. Es decir, aquellos que tienen cierto color de piel son una cultura más avanzada que aquellos que tienen cierto otro color de piel o características físicas. Y ya nada más, antes de pasar al segundo, me gustaría nada más comentarles el máximo ejemplo histórico de estas posturas estatales en torno a la racialización ha sido, por supuesto, Alemania nazi, que retoma todo esto del darwinismo social que nace en el siglo XIX. Entonces, en la Alemania nazi, por ejemplo, déjenme presentarles a ver si lo encuentro, si no, aquí está. Miren, déjenme presentarles, ya sé que no tiene que ver con nuestra clase, pero directamente. Pero bueno, dentro de esta primera postura, cabe ponerlo a modo de ejemplo, porque sí, este tipo de, digamos, fenómenos culturales no existían previos a esta modernidad. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Esta es una genealogía que se pasaba en las escuelas nazis, o sea, dentro del régimen nazista, en todas las escuelas de Alemania, así como hoy les pasan PowerPoint sus maestros, ¿no? En este momento se pasaban, ya se me olvidó cómo se llaman, pero de estas máquinas que proyectan luz y le pones fotografías. Y ¿mandé? ¿Mandé? Proyectores. ¿Qué? Proyectores. Proyectores, gracias Fernanda, sí, exacto, proyectores. Bueno, el judío es un bastardo. Y aquí te explican que el judío, y lo que quiero que vean es la cuestión, o sea, cómo está presentada la cuestión fenotípica, que es característica principal del racismo. Se estudiaba en las escuelas de la Alemania nazi la forma de la nariz, la forma del cráneo, de la cara. Entonces dicen que el judío es una mezcla de orientales, de negros, tal cual. Dice negros. Estos son como sudasiáticos, me parece. Y estos no me acuerdo qué son. Pero el punto es que en esta idea de la raza pura alemana, de la perfección de esta raza pura alemana que, vamos a ver,
Entonces se medían en esta idea de encontrar, se medían narices, se medían cráneos, formas de cuál era la distancia entre tus ojos y tus orejas, entre tu nariz y, no sé, tu mentón, entre tus hombros, y se medían en comparación con estas razas inferiores para decir cómo y por qué estas razas no solo eran inferiores, de nuevo, biológicamente, la nariz, los ojos, la distancia entre el mentón y la frente, el tamaño del cuerpo, sino que también culturalmente eran inferiores y por tanto estas razas superiores, la alemana siendo la más superior de todas, no solo tenían el derecho, sino que tenían la obligación de dominarlos. Pero la política nazi no fue la única, sí, o sea, quizás fue la más evidente, la más terrible, por supuesto, en términos incluso numéricos, si lo quieren ver así, pero tenemos lo mismo con la cultura japonesa durante todo el siglo XIX y XX, tenemos lo mismo en Italia, tenemos lo mismo en España, tenemos lo mismo en nuestro país, y ya les conté la cuestión de, por ejemplo, el español en términos lingüísticos, pero también se puede ver en la cuestión de vestimenta, la discriminación por la vestimenta, en la discriminación por el lenguaje, que va unida a una discriminación por el color de piel. ¿Por qué? Porque si tú tienes, o sea, bueno, esto no es cierto evidentemente, ¿no? Pero estamos analizando esta lógica. Pero si tú tenías un color de piel más claro, significa que eras heredero de la tradición española y que por tanto hablabas el español, ¿sí? O sea, que conocías el castellano. A diferencia si tenías un color de piel más oscuro y no conocías el español o castellano porque no tenías una tradición de hablar. En fin, esta es la primera postura que sí ubica en términos muy específicos, o sea, históricamente, cómo se va desarrollando el racismo. Luego tenemos la segunda, ¿no? Que es el racismo es un fenómeno producido en Occidente, pero previo a la modernidad. Y esta postura es muy interesante porque habla sobre el racismo como un fenómeno transhistórico. Es decir, un fenómeno muy antiguo, pero que tiene, o sea, que hay que buscar, que hay que analizar cómo en ciertos momentos históricos específicos se va desarrollando. Entonces habla de racismo desde Aristóteles. Y aquí quizás recordaron la lectura la primera lectura que hicieron de O'Gorman, ¿se acuerdan? De la cuestión de Aristóteles y la idea de amo y esclavo y esos seres serviles por naturaleza. ¿Qué se acuerdan de esto y de esta segunda postura? ¿Quién quisiera comentar algo? Sí, no entendí muy bien la pregunta. Ok, de esta segunda postura que ubica al racismo como un fenómeno transhistórico producido en Occidente previo a la modernidad. ¿Qué se acuerdan? ¿Cuál es el planteamiento central de estos académicos de esta segunda postura? ¿No? ¿O qué se acuerdan en general de esta segunda postura que quisieran mencionar para que ya no hable tanto? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Muchas gracias, Brenda. Sí, esta postura, como bien dices, es muy similar a la primera, pero sí hay una distinción que parece muy delicada, pero que es importante.
menciona que el racismo es un fenómeno previo a la modernidad, es decir, toda esta explicación que les acabo de dar de la biología y la antropología y las etnias, ¿no? No es la creadora del racismo, es decir, que el racismo es un fenómeno muy antiguo, pero de nuevo se analiza desde una perspectiva histórica. Esta postura dice, no sé si sepan, si conozcan el concepto transhistórico, ¿no? Imagínense una línea muy, muy, muy larga del tiempo en la cual se estudian ciertos conceptos o ciertos fenómenos. Entonces, en esa línea muy larga del tiempo, si se estudia el fenómeno del racismo, los historiadores y los sociólogos y los antropólogos que están en esta segunda postura dicen, sí, evidentemente aquí, en esta línea súper larga del tiempo, en el siglo XIX, hay una eclosión y una explosión de teorías de racismo y de teorías de racismo biológico. Sin embargo, no nace aquí, el fenómeno no surge aquí, es un fenómeno muy antiguo que tiene ciertos momentos históricos de brote, o sea, como ciertos momentos coyunturales a lo largo de la larga historia de la humanidad, en donde ha habido, digamos, como fuerzas concentradoras de racismo. Aunque la palabra plenamente sea una palabra de la modernidad, aunque el concepto tal cual se conoce hoy en día y se identifica con color de piel sea un fenómeno propio de la modernidad. Guy Rosat, por ejemplo, que se los recomiendo mucho. Miren, se escribe así. No sé si lo cacharon ahí. Ay. Él es historiador, está actualmente en la Universidad Veracruzana, estudia justamente nuestro periodo. No se los dejé porque dije, bueno, les dejo a Miñolo o a Rosat, tienen que escoger las lecturas, una, pero él analiza desde una perspectiva de nuevo postcolonial, pero muy interesante, fenómenos de la colonialidad, del genocidio étnico, en fin, una serie de cosas desde una perspectiva histórica, pero él está en esta línea. Entonces Guy Rosat, por ejemplo, dice, sí, o sea, la cuestión racial biológica es una cuestión del siglo XIX, es una cuestión de la modernidad. Sin embargo, el racismo existe desde la Edad Media, particularmente lo analiza Guy Rosat como la discriminación en torno a los judíos, por ejemplo, y a los herejes. También está acompañada de elementos étnicos, aunque no se especifique en ese sentido. O sea, por ejemplo, Guy Rosat no es tan purista con el lenguaje, como podrían ser los primeros que dicen, a ver, no existía el concepto de raza, había sí una discriminación sistemática, pero era otra cosa. Guy Rosat dice, a ver, esa otra cosa, esa fuerza expansionista, él menciona que Occidente es una fuerza expansionista y destructiva que impone y somete con armas y con símbolos a la otredad. Se los vuelvo a decir. Guy Rosat define a Occidente como una fuerza expansionista y destructiva que impone y somete con armas y con símbolos a la otredad. Y aunque el racismo sí es un fenómeno así definido cabalmente, un fenómeno moderno, hay configuraciones premodernas que hacen que en el siglo XIX eso pueda surgir. Y habla, por ejemplo, les vuelvo a decir, en la Edad Media, sobre esta discriminación hacia el judío, en la que sí se hace una discriminación desde la religión, pero también se empieza a hacer una discriminación en cuanto a características específicas del judío como grupo. Entonces, por ejemplo, se le atribuyen ciertas, pues sí, atributos culturales más allá de los religiosos y dicen que el judío es avaricioso, que el judío es segregario, o sea, que se segrega, que el judío es tal y tal, que los judíos son usureros, que los judíos, en fin, una serie de características más allá de la cuestión religiosa. Entonces, él sí analiza cómo hay racismo previo a la modernidad y el gran ejemplo de esto es el propio Aristóteles. Ahorita te doy la palabra, Fernanda. Que Aristóteles, en la política, al estar hablando de las cuestiones, pues sí, políticas, civilizatorias, esto lo vimos, recuérdenlo, en la lectura de O'Gorman, donde los que estaban en contra de que los indígenas fueran considerados plenamente humanos, es decir, sujetos propicios para recibir la religión y la civilización occidental. Acuérdense que de las Casas, Bartolomé de las Casas estaba
decía, sí, sí, son como nosotros, tienen civilización y simplemente no conocen la palabra de Dios, ¿no? Pero estaban los otros que decían, Aristóteles habla, que es lo que decía ahorita Brenda, de que en la naturaleza, o sea, es decir, esto no es controlado ni por el hombre, ¿no? Y estos medievales lo mezclaban con la religión. O sea, Dios creó dos tipos de seres, los que mandan y los que obedecen, ¿no? Hay unos que son seres dotados de razón, que son los que mandan, y otros que tienen condiciones especiales, que son los que obedecen, los esclavos y las mujeres. Bueno, y ambos en contra de los bárbaros. Y ellos dicen que aquí, desde aquí, se pueden ver cuestiones raciales, de discriminación racial, porque se atribuyen más allá de la cuestión religiosa o de la cuestión, digamos, analítica que está planteando Aristóteles en la política, cuestiones biológico-racistas, étnicas, aunque en ese momento no se pensaran como tal. El hecho de discriminar mujeres y negros, por ejemplo, simplemente por su condición servil. Y bueno, sí hacen estas distinciones, o sea, que es una cuestión también religiosa, una cuestión simbólica, pero de nuevo, esta postura es, digamos, más flexible en el análisis intenta ubicar estos, de nuevo, de larga duración, estos brotes de racismo que finalmente tienen, digamos, su gran auge en el siglo XIX. ¿Okay? Entonces, digamos, esta es una posición histórica un poco más flexible en cuestión de terminología. ¿A qué me refiero con eso? A que utiliza categorías desde el presente. Todos los historiadores hacen eso invariablemente, pero esta postura utiliza categorías actuales, categorías del 2021, para analizar fenómenos históricos de larga duración, siempre intentando ser clara y no anacrónica, pero sí parte de una postura política presente para analizar el pasado. Podemos ubicar a todos los poscoloniales que estudian el periodo novohispano en este. Podemos ubicar aquí a Miñolo, podemos ubicar aquí a Navarrete, podemos ubicar aquí, bueno, al propio Guy Rosat y a Rabasa. ¿Sí? Todos estos historiadores que parten de una denuncia del presente y a partir de ella historizan el pasado. ¿Mm? Y a los historiadores, digamos, que quieren ver más la cuestión plenamente del pasado en sí, en los primeros, ¿okay? En la primera postura. O sea, aquellos que dicen, no, 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 el historiador no tiene que partir de aquello que está viendo y va a colonizar el pasado con sus anteojos del presente. ¿Okay? Esos son los primeros y estos segundos serían, digamos, los coloniales, los poscoloniales. Manuel, ¿querías decir algo? Sí que con lo que dijo esta Brenda, un poquito más abajo dicen que los seres inferiores lo son por naturaleza, lo que le da derecho a la sociedad a colocarlos en escala más abajo de la misma. El, con lo de Aristóteles que dicen, de que por naturaleza y esas cosas. ¿Sí? Y luego un poquito más abajo dice que Peter Wade, ¿sí? ¿Ah? No te Que, preocupes, yo soy muy mala pronunciando los nombres, entonces como lo... que, ¿cómo era? Que él especifica que el racismo que no es moderno, esa cosa, que reside en la diferenciación cultural, Uh-huh. y eso lo pone con una pregunta que dice por excelencia étnica, que dice, ¿de dónde eres? Uh-huh. Que aterriza en la localización, en el origen, en las diferencias del habla y la igualdad. Y con eso me recordó un poquito más arriba, cuando habla del nuevo racismo o funcionalismo cultural, Uh-huh. de Verena Stolke, Uh-huh. y dice, esgrime en contra del otro razones de incompatibilidad cultural y no de inferioridad natural. Creo que lo que dices es básicamente la síntesis de toda esta segunda postura, ¿no? Que no
relaciona el racismo con cuestiones específicamente de la biología profesional o del darwinismo social del siglo XIX, que tiene su prefiguración en el XVIII, sino que habla de un racismo como una discriminación, como una discriminación sistémica que parte de elementos culturales. Entonces esta segunda postura sí dice, o sea, no tiene que ver necesariamente con cuestiones biológicas, sino que cualquier discriminación sistémica que parta de diferenciaciones culturales está ejerciendo una manera de racismo, ¿no? No sé si es lo que querías decir, ¿sí? ¿O no? Bueno, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más con esa segunda postura sí les queda claro? ¿Clara esta segunda postura o no mucho? ¿Sí? Sí, Ok, perfecto. Entonces, la última, que es, digamos, la más ajena a los estudios históricos, también muy interesante. Bueno, aunque hay algunas cosas que me parecen que con las cuales sí no estoy de acuerdo, pero dice que el racismo es un fenómeno inherente al comportamiento sociocultural o psicológico de la especie humana. Y aquí hay más sociólogos, hay incluso psicólogos, también antropólogos. Casi no hay historiadores. Y bueno, ¿qué se acuerdan de Castoradis? O de lo que sea, ¿qué dice esta postura? eso es lo de los niños, que hacen como un estudio en los niños que como que están buscando si naturalmente como racializamos o es como pues adquirido, ¿no? Sí, sí, Paula, y esa es justo la parte de todos, es Hirschfeld. También no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, Hirschfeld, así se escribe, ¿no? Que es el que hace el estudio en los niños. Un psicólogo que hace el estudio en los niños y que de hecho va en contra de la gran, o sea, del pensamiento psicológico, perdón, en general. ¿Qué se acuerdan que dice? O sea, Paula dice que este psicólogo está viendo si en los niños hay un racismo inherente, o sea, en todos los niños hay esta actitud de discriminación racial inherente más allá de educación, cultura, padres. ¿Y a qué conclusión llega? ¿Se acuerdan? Cada niño puede, bueno, aprende su camino y es como que un sujeto al futuro, o sea, de que conforme el camino, bueno, yo lo entendí así, ¿no? Del que el camino, o sea, si un niño ya mm, hasta cierta edad como que él pues elige qué hacer y qué no hacer, ¿no? Y que justo va a evolucionar ese sujeto y pues va a ocupar un lugar en la sociedad. Ujú. Exactamente, Fernanda. Y eso va en contra de toda, digamos, tradición de la psicología moderna y de la propia antropología moderna. O sea, lo que acaba concluyendo este investigador es que sí hay una actitud propia racista en los niños de cierto grupo de edad, más allá de la educación que hayan recibido en los primeros años de edad, más allá de esa formación que hayan recibido en los primeros años de edad, que es lo que dice la psicología, que toda la formación del yo se da en esos primeros años de edad por el entorno, particularmente por la relación con la madre y por la formación o no de un vínculo sano con esa madre, ¿no? Y por imitación. Y la antropología habla sobre este sujeto plenamente inmerso en su cultura también desde esos primeros años de edad a modo de imitación de la propia cultura de los padres. Pero entonces no, este psicólogo dice que hay una capacidad, no es ni siquiera de elección, o sea, no me acuerdo cómo lo formula, no sé si se acuerdan ustedes exactamente de qué palabra utiliza, pero sí dice que en los niños sí hay el desarrollo de esta actitud racista más allá de los padres, más allá de la cultura, básicamente. Y bueno, no sé qué piensen ustedes de eso, pero digo, habría que leer en profundidad al tal Hirschfeld, pero bueno, yo no estoy muy de acuerdo porque les digo que va en contra del consenso general. Y no porque ir en contra del consenso general sea necesariamente inadecuado, pero a lo que voy es que hay muchísimos más estudios que avalan las otras posturas, tanto desde la psicología como desde la antropología, que este.
pero digamos que esto fue como el más radical, ¿no? No sé qué piensan ustedes de esto. ¿Creen que sí se puede hablar a partir de este estudio o de algunos otros que se puedan hacer o que existan de una actitud inherente del ser humano desde la infancia de la discriminación hacia el otro? Vamos a quitarle el elemento racista, si quieren, como para ablandarlo un poco más, simplemente como una discriminación del otro natural, humana, desde la infancia. Pues, Pues, yo he trabajado con niños, entonces, pues, o sea, sí, bueno, yo la verdad como que sí me hizo repensar eso que dice, porque justamente, ¿no? O sea, aunque la madre te dé la mejor educación, pues el niño, o sea, a su entorno, pues va como que eligiendo su camino, ¿no? O sea, de qué tan grosero quiere ser, qué tan comportable quiere ser, o sea, y sobre todo la educación, ¿no? De, si te portas bien te premio, si te portas mal, pues no te doy nada, ¿no? O sea, y sobre todo, pues entrar en debate, ¿no? En qué está bien y qué está mal. Y bueno, pues hasta cierto punto yo quiero como que mencionar que más allá de la educación, o sea, ya en su entorno, así en cómo conviven, pues sí he notado cosas así como de, pues más que racistas, o sea, sí son muy discriminatorios en todos los aspectos, pero ellos todavía no lo entienden, porque justamente, no sé, eh, me trae eso así como que me hace ruido, ¿no? Se me hace ruido ese meme que dice de que porque soy negro, ¿no? Entonces, cuando los niños usan eso, pues es como de, o sea, no entienden que lo están diciendo de un modo racista, ¿no? O sea, solo como burla. O sea, para ellos todo es burla. Y entonces cuando ya crece o ya entienden que hacen sentir mal al otro, pues es cuando dicen, pues esto me divierte, pero sé que te estoy haciendo mal. Porque eso, o sea, hubo un caso así de un niño, de que justamente estábamos así, bueno, en una clase, y me estaba diciendo, no, pues es que yo no le quiero hablar a él porque pues él es más negrito que yo. Y yo le dije, no seas racista. Y me dijo, o sea, yo se lo decía en broma. Y me dijo, no, pues es que ni siquiera sé que es racista, pero mi mamá me ha enseñado a no hablarle a las personas negras. Y yo me quedé así como de, ¿en serio te ha enseñado eso tu jefa? O sea, es como de, bueno, o sea, no sé. Porque bueno, o sea, hay en la actualidad muchas personas que todavía no ven como que esa, ¿cómo se dice? Cuando tú haces todo homogéneo, o sea, donde todo, o sea, donde nada es diferente. Bueno, esa palabra, ¿no? Donde todos somos iguales, igualdad. Ajá, porque incluso am, había una niña, no sé de qué etnia es de Veracruz, pero casi no hablaba y tampoco sabía escribir y todos los niños, o sea, bueno, también era muy morenita y todos los niños le hacían burla. O sea, algunos sí les decían, no, pues sabes que las cosas se hacen así y otros dicen, no, pues es que tú eres como que muy retrasada a nosotros, ¿no? Y bueno, Ver, creo que solo quiero, gracias por compartirnos todo esto, porque además es muy interesante que lo puedas ver con los niños particularmente, o sea, cómo se mueve este fenómeno en el México contemporáneo y en particular con ese grupo de edad. Pero no sé qué pienses tú, qué opines, pero me parece que mediante particularmente los dos ejemplos que nos diste, como en el caso de el niño que decía que no porque era negro y que tú le preguntaste, bueno, que tú le hiciste la broma y él te dijo, no, es que mi mamá me ha enseñado, y también el caso del meme, o sea, que se ríen del meme, aquí sí podemos ver plenamente esos dos elementos, tanto el psicológico del entorno familiar como el cultural del entorno más amplio, cómo entran en acción. O sea, es decir, son ejemplos para ver justamente cómo esos niños, digamos, son presas de, no presas, pero están inmersos en su contexto familiar y en su contexto cultural. No sé qué, o sea, porque no es como que de repente te encuentras con esos niños y de la nada un niño te va a decir, o sea, vive en un monte aislado así sin nadie y te va a decir, ay, tú eres, te odio porque eres negro. No sé. ¿Sí? ¿Qué piensas, Fernanda? ajá, pues es que, no sé, hasta cierto punto es como de decir, o sea, siempre hemos sido racistas, ¿no? Porque también en la lectura, bueno, antes, en la segunda parte, iba a mencionar eso, ¿no? De que también por la religión o porque creías en los dioses inadecuados o no eras una cultura digna, pues también era, o sea, bueno, creo que no entra tanto el racismo, pero sí la discriminación. Y me hizo repensarlo, ¿no? O sea, ¿cómo eso desde la religión, ¿no? O sea, la religión, pues creo que en el mexicano es como
una base de toda su cultura. Ujú. Creo que, exacto, o sea, no es como que, o sea, los niños sí están como que expuestos a, y no es como que de un día a otro se conviertan a eso, sino me imagino que es por un proceso, pero pues Perfecto. como son almas pequeñitas, todavía no comprenden la vida. Sí, es muy impresionante ver cómo entra en juego la cultura, incluso en exactamente como tú dices, en esas almas pequeñitas o en esos seres que todavía ni siquiera se apropian plenamente del lenguaje. Sara fue la que alzó la mano primero para, para, sí, para hacer una intervención. Ah, sí, es que, o sea, era como lo que decía esta Fernanda, por decir, hay muchos videos en Facebook donde ponen a prueba a los niños, ¿no? Y les ponen enfrente un bebé negro y un bebé blanco, y entonces le preguntan que quién es el malo, ¿no? O quién es el que robaría, y siempre señalan al negro. Y bueno, eso es por una parte, ¿no? Por el color y porque supongo que ya, o sea, aunque tú les digas a los niños que eso no está bien, que puede ser cualquier persona, pues justamente como todo esto de la cultura, pero no como nuclear, sino del exterior, pues eso hace que los niños, o sea, pues no son tontos y piensan y escuchan lo que dicen las demás personas, ¿no? Entonces, a veces se influencian por sus compañeros, o sea, no exactamente por su familia, sino por los compañeros. Y pues no sé, como demasiados videos de niños donde pues les ponen a jugar con niños que tienen síndrome de Down y todo eso, y muchas veces como que dicen, o sea, hay dos sitios, ¿no? Donde está el niño jugando y otro donde está solamente los juegos, y todos se van donde solo están los juegos, y muy pocos niños son los que van con el otro niño. Y entonces, no sé, eso me hace pensar que justamente pues también puede provenir de la familia, ¿no? O más bien proviene de la familia, porque pues es justamente lo que los niños ven que tú haces, evidentemente ellos lo reflejan en sus acciones. Entonces eso lo quería comentar. Muchas gracias, Sara. Sí, creo que todos hemos visto esos. Yo no he visto el de los niños con síndrome de Down, pero sí he visto el de los muñecos, ¿no? El del niño con los muñecos. Y ese video el que circula mucho, el video de los muñecos, es una actuación, pero está basada en un estudio real que se hizo con muñecos, pues, pero ese es, digamos, una grabación. Y sí, de acuerdo con todo lo que dices, me gustaría escucharlos a todos, ¿no? Y luego ir comentando para tampoco quitarles la palabra porque a lo mejor quieren decir algo que quizás pueda decir yo. Creo que María Fernanda, ¿querías comentar algo? ¿Sí? María Fernanda, ¿no querías decir algo? A lo mejor no está sirviendo su micrófono, no sé. No sé si me escuches, María Fernanda, pero si quieres, quizás puedes intentar salirte y volver a entrar si es que no estás pudiendo prender tu micrófono. Y bueno, creo que está. Ah, ya. Ya. Ay, estaba hablando sola, lo siento. No importa. Bueno, yo pues, tengo muchas cosas que decir en este tema. Solo mencionaré una para también dejar hablar a los demás. Este, y es la experiencia con el cabello. Hay muchas chicas que es morena o de piel más oscura y tienen el cabello súper quebrado, súper afro, súper crespo. Y desde muy niñas les enseñan o nos enseñan a que es que pues en la escuela no se permite porque te ves mal arreglada. Sí. En la escuela los niños van a molestar porque parece que te explota el boiler, pareces cepillo de cabello, pareces esto, pareces aquello.
Entonces, desde muy chiquitas a las mujeres en especial nos enseñan que pues eso está mal el cabello, que una parte de nosotras pues debemos de, ¿cómo se dice? Debemos de, em, pues sí, de retener, perdón. Y, y pues a mucha niña la empiezan a planchar el cabello hasta destruírselo. Fue mi caso. Eh, y a ver, con los niños, los hombres pues es estar pues lo mejor peinados que se pueda, el cabello lo más plano posible, permanecerlo lo más plano posible. Ya en la adolescencia, entre unos, supongamos que entre los 10 años a partir de los 19, entre los 10 y 19 años, también influye mucho esta parte fisiológica de la forma de tu cuerpo. Inclusive dentro de esta círculo de gente morena, súper morena o muy, muy, muy morena, es que no me gusta decir negra. Bueno, dentro de este círculo también hay varios parámetros, hay varias formas de discriminación. O sea, a ti te voy a aceptar siempre y cuando pues tengas los dientes muy blancos, no tengas ninguna imperfección, tengas perdón, tengas pues buena figura, buena figura, buenas pompis, buen busto, y también he visto que en los hombres tienes que ser semidelgado, no tener ¿cómo era? Es que lo he visto, no tener esta parte del pecho que los hace muy hombrudos. Bueno, eso sí diciendo mí, eso sí. ¿Eres hombro? Sí, que tienen mucho hombro y mucha espalda, así. Eso sí, o sea, de buen cuerpo, pero, o sea, se ven buenos, pero, pues, para algunas comunidades no. ¿Qué otra cosa? Ay, perdón. ¿Qué otra cosa está? Pues sí, es que particularmente siempre ha sido el problema del cabello. Muchas mujeres tienden a planchárselo o simplemente bajarse los rizos a un grado como más ondulado que como lo tenían antes. Sí, sí, María Fernanda. Bueno, querías decir algo más porque dijiste que tenías muchas cosas que decir y sí me gustaría escucharte y vamos a escuchar a todos, tenemos tiempo. Bueno, pues es que es para extenderse. Es sobre el cabello. Yo tengo mucho que decir del cabello. Este, mm, es que no sé qué más decir, como que me pongo un poco sentimental, sí. Ay, no, María Fernanda, tienes un cabello hermoso. Nunca habías prendido tu cámara, pero apenas te vi hoy que la Sí, prendiste. estoy en modo de transición. Y tu cabello es hermoso, hermoso. Gracias. Es- A ver, se las voy a aprender. y hay como un movimiento muy padre hoy en día, creo que sobre todo con mujeres afroestadounidenses, que sí hablan sobre esta cuestión del cabello, ¿no? Y de los estereotipos de belleza, que son estereotipos de bellezas occidentales. Miren, les quiero compartir un libro, esperen un segundo. Se llama El mito de la belleza de Naomi Wolf, también está en español. Y bueno, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Habla de muchas cosas, pero sobre todo cómo a partir de los 50, cuando nace la industria de la mercadotecnia, y hay una... A ver, en los 50, cuando se afianza la clase media a nivel ya global, porque podemos empezar a hablar de un inicio ahí
Esto con todos sus matices, ¿no? Pero digamos, en los países occidentales y occidentalizados, ¿no? Con el asentamiento de la clase media que empieza este consumismo voraz y nace la mercadotecnia va dirigida específicamente hacia mujeres, porque son las que están en la casa, son las amas de casa, las que gastan el dinero, digamos, del marido, que es el que trabaja, y por un lado, a la industria doméstica, o sea, se empiezan a crear los electrodomésticos, lavadora, licuadora. Ay, regalo del Día de las Madres, la licuadora o la lavadora a la mamá. Y por otro lado, la industria de la belleza, el labial, el producto para el pelo, la faja, etcétera, etcétera, etcétera. Y es cuando se empieza a implantar en estos espectaculares esta imagen, como tú bien dices, por un lado del cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo femenino? Empieza a ser un cuerpo curvilíneo, con busto, con pompas, lo que sea para la mujer, ese cuerpo bello, y el pelo, que es un pelo lacio, ¿no? Es un pelo lacio, corto, rubio. Y sí, y hay una discriminación que es interesante porque esta sí parte del mundo económico, pero se vuelve una discriminación cultural. O sea, es interesante cómo estos modelos económicos, estos modelos mercadotécnicos tienen un impacto tan grande en la cultura y en las emociones de las personas, ¿no? Porque nos vamos apropiando de ellos. Y qué bueno que te estés dejando tu cabello y que, sí, porque es hermoso. Y creo que a todos nos dijeron en algún momento en la escuela que te tenías que peinar, decir, porque estabas despeinado, ¿no? Si estabas con tu pelo natural, pues estabas despeinado y te tenías que peinar, ¿no? Pero pues sí, gracias por compartirlo y creo que ya hoy en día, em, no sé, me parece muy importante que estés hablando de esto y me parece muy importante que estés haciendo pues una manifestación también política con una cosa que es el cabello, ¿no? Que podría parecer algo superficial si se ve desde una postura pues muy superficial, pero que en realidad no lo es, ¿no? O sea, es como una toma de posicionamiento político y Sí, de feminista. hecho, también cuando, pues en los trabajos hay chavas que tienen el cabello, pues, o sea, así chino, nomás, así más que yo. Y es que, o sea, yo creo que la mayoría de la gente, o sea, piensa que por tener cabello crespo, rizado, super X rizado, este, tiene que verse la forma. Y, este, y solo piensan también que ahí quiere decir que se ven pues arregladas o que se ve más presentable el cabello, pero no, es que pues el cabello tiende a resecarse, tiende pues a veces pierde textura por tanta cosa que uno le pone, y ese tipo de cosas, todas, wow, químicas, pues sí, influye mucho, en especial en la mujer, porque para conseguir trabajo, ya con mujer, pues en particular, que son de esa tez muy, muy oscura, este, y todavía, o sea, agrégale su cabello y agrégale su cuerpo como es, pues sí, es aún peor con ellas el modo de calificarlas, por así decirlo. Entonces, pues es cuando la mayoría llega a veces a terminar en trabajos como ser asistente en alguna pequeña empresa, trabajar en un restaurante, en, en, en varias cosas. Este, pues sí, no hay como no hay muchas puertas abiertas todavía. Que sí se están manifestando mucho la gente de que es bueno, sí, que es de color y están exigiendo pues más respeto a sus creencias, porque hay de todo. Siempre voy a hacer esa idea. Hay de todo en todos lados. De cualquier color que tengas, así, no tengas tu color de piel sea azul,
o sea, tú vas a creer muy distinto a lo que tu familia puede creer o a lo que tus amigos pueden creer, o, porque también eso influye mucho. Y también no es muy bien visto, por ejemplo, en la religión o en temas así como de tradiciones, hay mucho conflicto también. Y pues no, en algunos como que no es muy bien aceptado, en otros sí. Y a veces la gente que pues, lo voy a decir así sin faltar el respeto, pero la gente que no es morena, que es blanquita o más o menos de tez amarilla, pues les gusta cosas así de, pues con sabor, como dirían muchos, que les gusta cierto tipo de candela, cierto tipo de música y ni siquiera saben la mayoría, pues, de qué o quiénes son los compositores. Y ya cuando se enteran, porque me ha tocado con una sola persona un muy, muy mal comentario, pues, ay, qué mala onda. Yo esperaba algo mejor. Con razón casi no me gusta. Y así como, o sea, bien que la cantas, la bailas, la disfrutas hasta cuando estás borracho y sales con ese comentario tan, tan ridículo, pues no se vale, bro. No se vale ser así. Ay, ay, me extendí mucho. Bueno, No, ya. de verdad, muchas gracias. A mí me parece que todas las situaciones que planteas, todos los ejemplos de cómo se manifiesta el racismo en la sociedad mexicana que planteas, dan cuenta de cómo el racismo mexicano es tan ominoso y de verdad es espantoso porque, por ejemplo, en comparaciones con el racismo estadounidense, que hay una larga tradición de racismo, pero es muy evidente, digámoslo así. O sea, el racismo en Estados Unidos es muy claro por la propia historia del país y por la propia historia nacional y los medios. Lo terrorífico del racismo mexicano es que es tan, así tan poroso y está en, digamos, está en todas las situaciones de la vida, o sea, en todas las situaciones de la vida cotidiana, como que hayamos tenido un sistema esclavista tan marcado como el estadounidense, que ya vimos en clase que sí tuvimos un sistema esclavista, ¿no? Pero, digamos, al no ser tan claro y ser tan evidenciado en los propios medios de comunicaciones, es incluso más perverso. Porque es, por ejemplo, o sea, lo que mencionas sobre la oficina. ¿Por qué te piden en los currículums para entrar a trabajos, supuestamente en la academia no debería de pasar esto, pero para entrar a trabajos más como de oficina, como tú mencionas de restaurante, ¿por qué te piden que pongas una fotografía en el currículum? No sé si saben, pero piden que pongas una fotografía en el currículum. ¿Por qué? ¿No? O está, sí, o sea, porque ahí vemos o sea, cómo funciona el racismo o el hecho de que, como tú dices, a personas con tez blanca les guste lo tropical, como diría la antropología, o sí, lo tropicalizado, pero en un sentido de inferioridad, ¿sí me explico? O sea, porque es justo esta idea del occidental versus el tropical. Entonces, pero sí gusta en un sentido de lo exótico, de lo... hay un concepto que es el folclore. O sea, ya lo verán ustedes después en otra clase, pero el término del folclore, que es un término altamente racista y clasista porque parte como de una distinción entre la cultura dominante. Hablabas de música, por ejemplo, la cultura dominante de música clásica de Bellas Artes ante esa cultura folclórica de música, pues sí, folclórica del pueblo o de lo folclorizado, pero porque se sigue haciendo esta distinción entre el yo que tiene valores occidentalizados y el otro. Y ya finalmente lo que dices, me gustaría hablar sobre, yo les puse cuando dio la clase Genevieve Galán, les puse un link de antropologías del cuerpo, por ahí lo tienen en Classroom. Si quieren revisar más, hay muchas publicaciones y conferencias en esa página, porque el cuerpo es un espacio simbólico. O sea, como tú bien dices, el cuerpo, el pelo, el color de piel, todo, o sea, tiene significaciones culturales, ¿sí? No es simplemente un cascarón. Entonces sí es importante verlo y tomar postura ante ello. Bueno, muchas gracias.
María Fernanda y Sara, Paula. Pues no sé si ya esté de más, pero yo quería hablar sobre lo de los niños. Sí, claro, sí. Ajá, que, o sea, yo sí difería como un poco con la postura de este autor, ¿no? O sea, yo creo que en algún punto como que nuestra sociedad inferioriza como las capacidades que tienen los niños y pues, o sea, yo creo que son como pues, muy sabios, ¿no? Incluso poéticos, ¿no? En un sentido. Y justo yo estaba pensando como si esta idea del autor viene como de que naturalmente como que um, como que nos denotamos identidad como corpórea e ideológica a partir de la otredad, ¿no? O sea, naturalmente como si dices como pues yo soy, como dice María Fernanda, ¿no? De pelo chino, ¿no? Y mi amiga tal, chiquita, ¿no? Tiene pelo largo y lacio, ¿no? O sea, yo creo que sí, como que puede venir como la idea de este autor, como de esa atribución personal a partir de la diferencia más que de una racialización, ¿no? Sí. Y yo quería decir eso, nada más. Sí, déjame responderte porque sí es importante lo que dices, pero espérenme, déjenme abrirle a mi dato. Perdón, denme un momento. Sí, no había visto tu hermoso cabello así en vivo y a todo color y estás hermosa. Sí, a mí me gusta. Gracias. Sí, qué bueno que nos lo enseñaste a todos, María Fernanda, y que prendiste tu cámara. Por fin me gusta. Y Nelly tampoco te había visto mucho, entonces bueno. Sí, Paula, lo que dices se da a entender en la lectura que efectivamente sí, porque en esa tercera parte, y regresemos a la lectura un poco, esa tercera postura de que el racismo es un fenómeno inherente, perdón, al comportamiento social y cultural o psicológico del ser humano, empieza hablando sobre el planteamiento filosófico de Castoradis, no sé si se acuerdan de eso, ¿no? Y Castoradis sí hace un símil, es decir, dice que racismo es básicamente una forma de exclusión, o sea, él no se anda con tecnicismos, digamos, o con precisiones históricas de la biología o de la etnia, no sé qué. Él dice que el racismo es una forma de exclusión, ¿no? Y dice que es la incapacidad de que el yo acepte al otro. ¿Por qué? Porque el yo, que es lo que dices, Paola, necesita construir su identidad, ¿sí? Y esa identidad se construye a partir de la distinción de lo que el otro es, ¿no? Entonces es un yo, y es un yo que sí vale, se distingue de aquel otro que no vale, ¿no? Entonces se le atribuyen características positivas a ese yo. Ahora piénsenlo en términos grupales. A ese grupo de personas que está construyendo una identidad se atribuye características positivas siempre en relación a una diferenciación de algún otro al cual se le atribuyen características negativas en relación a esas características positivas del yo o de ese grupo identitario. Entonces, por temor a la pérdida de la propia identidad, es que se rechaza y se excluye al otro. ¿Sí queda claro? O sea, esta relación. Es decir, si la identidad del yo o la identidad grupal se construye en relación a la diferenciación que se hace con algún otro o alguna otra identidad grupal, si yo llego a aceptar esa otra diferencia y la pongo, digamos, como positiva entre mi propia identidad, pierdo mi identidad. ¿Sí? Porque mi identidad se construye a partir de la diferenciación con un otro, al cual normalmente se suele ver en términos negativos. Entonces, o sea, por ejemplo, incluso en la teoría política, Carl Schmitt, que es uno de los teóricos políticos más importantes, él habla sobre cómo todas las identidades de las naciones, de todas las naciones políticas, se construyen en negación de un enemigo, que puede ser tanto un enemigo externo como un enemigo interno. Pensémoslo en el caso de los mexicanos, y de nuevo en esa primera mitad del siglo XX, finales del siglo XIX. El enemigo interno empieza a ser el indígena,
¿sí? Y bueno, no se hable del afromexicano porque ese simplemente fue completamente anulado, simplemente era indecible, no existía, ¿no? Entonces aquel enemigo interno era el indígena y por lo tanto la identidad grupal, la identidad nacional del mexicano se construía a partir del rechazo de aquel enemigo interno indígena, es decir, el yo es un mexicano castellanizado, urbanizado, que se viste de cierta manera, que habla cierto idioma y que tiene una educación de la SEP. El enemigo externo, hay varios, puede ser el gringo, ¿no? Ese enemigo externo al cual por otro lado se aspira a ser. El gringo, el español, al cual se llamó gachupín, ese odio por la conquista y aquellos que llegaron a conquistarnos, y sí, entonces siempre hay una creación del yo a partir de aquello que nos es. Y a mí me parece, sí, efectivamente, Paula, que la lectura está dando a entender que este estudio en los niños se hace desde esta perspectiva filosófica sobre la creación de la identidad del yo a partir del otro. Y hay todo un estudio, muchos estudios desde las ciencias sociales, se llama othering en inglés, sobre esta relación entre el yo y el otro. Esto se ve en la antropología, se ve en historia, ciencias políticas, sociología, etcétera, ¿no? Sobre esta relación entre el yo y el otro y las construcciones identitarias. Sin embargo, para ser muy honesta con ustedes, no he investigado nunca a este autor. Queda por hacer, ¿no? Queda por hacer y profundizar más en esta polémica. Bueno, que dice que si hay un racismo inherente efectivamente en esta actitud humana de poder formar un yo, que podríamos hablarlo incluso desde la psicología, esos niños que necesitan formarse su yo, lo hacen en sentido negativo a esos otros, ¿no? Sí, justo se me hizo muy interesante, ¿no? Porque pues siento que se puede relacionar como hasta con temas educacionales, ¿no? De hecho, María Montessori fue una antropóloga pedagógica que justo abarca mucho esos temas, ¿no? Y a mí me encanta y por eso pues se me hizo como muy así de que tal vez debemos de centrar más nuestras ideas en los niños que en los adultos, ¿no? Incluso. No, 100% totalmente en todos los ámbitos. O sea, no es porque sea maestra, pero no es posible que nos paguen tampoco de verdad a los maestros en nuestro país. Y bueno, en general en el mundo, pero sí me parece que es un trabajo muy importante la educación y la educación básica, o sea, la educación con niños y con adolescentes. Veía este tema, por ejemplo, doy clases en prepa porque me gusta mucho dar clases en prepa, trabajar con adolescentes. Y veíamos los temas de racismo, por supuesto, para ese nivel. O sea, no los dejé leer a Olivia Gal ni nada así. Pero me decían, es que siempre nos dicen, o sea, les paso un video de afromexicanos y a mí me impresiona siempre que la gran mayoría de adolescentes y no sepan que existen afromexicanos. O sea, no se sabe, pues, porque siempre es otro negado. Y me decía una alumna que siempre les dicen que decir naco está mal y decir indio está mal, pero que no entienden por qué. Y que se debería, me dicen, es que debería de haber una materia en la escuela que fuera de eso. Y pues sí, o sea, los propios niños saben eso, ¿no? O sea, ubican esa necesidad. Y sí les recomiendo a Federico Navarrete, que estaba en el programa, no creo que lleguemos ahí, porque era esa última lectura. Él es maravilloso porque tiene artículos académicos, artículos de divulgación. Tiene uno muy simpático que se llama El alfabeto racista. Alfabeto racista del mexicano, algo así, que va de la A a la Z, sobre cuestiones racistas, en fin. Y él dice que el primer paso para poder empezar a, digamos, plantear una política pública en contra del racismo en el país es que se nombre y se diga México es racista. Y ese es el título de otro de sus libros, México es racista. O sea, tenemos que saber que somos una sociedad plenamente racista, perdón. ¿No? Y una vez que se haga eso, ya se pueden empezar a implementar políticas públicas para combatir esa cuestión. Porque si se sigue con el letargo de no son racistas, son clasistas, o sea, no se va a salir de ahí. Y sí, ¿no? Como simplemente decir me paro y reconocer uno mismo sus propias actitudes racistas, ¿no? Que todos las tenemos porque somos parte de esta cultura. También pensarnos como superiores porque estudiamos cierta carrera, porque tenemos cierta lectura, o sea, no escapamos de nuestra cultura. Y nuestra cultura es muy racista. Pero bueno, sí, Dan... Se llama Federico Navarrete. Él es historiador y bueno, lo ve desde una perspectiva histórica que es
lo que yo puedo conocer. Seguro tendrán otras clases donde les dejan otros autores, ¿no? Pero él a mí me parece de lo mejor que hay. Y hace análisis justamente en esta perspectiva, segunda perspectiva transhistórica, es decir, analizar en esta larga duración cuestiones racistas mexicanas, que él sí especifica que empiezan con el México colonial a implementarse. Brenda y después Manuel.